Hola, ¿qué tal amigos? Cuando tocamos el tema de las variables, dijimos que podíamos guardar varios tipos de datos dentro de estas variables. Mencionamos que podíamos guardar datos de tipo numérico, datos de tipo carácter o cadena, también podíamos guardar datos de tipo booleano y mencionamos que podíamos guardar también un tipo especial de datos conocido como array. En este capítulo vamos a hablar sobre los array. Los array los vamos a utilizar cuando queramos guardar bastante información del mismo tipo. Por ejemplo, imaginemos que tengamos que almacenar las notas de un determinado salón y ese salón imaginemos que tenga 30 alumnos. Si nosotros quisiéramos guardar esta información en las variables tradicionales, tendríamos que definir 30 variables y en cada una de esas variables almacenar un dato. Y como pueden apreciar, eso es un poco complicado, definir tantas variables. Entonces, para ese tipo de casos es mucho más conveniente no definir las variables tradicionales, sino definir un array. Para definir un array, lo que tendremos que hacer es muy parecido. Por ejemplo, vamos a definir una variable que se va a llamar array y lo que tengo que asignarle son estas llaves que tenemos acá. Y dentro de estas llaves, ir colocando los valores que queramos almacenar. Por ejemplo, imaginemos que quiero almacenar el valor de 10, 13, 15 y 20. Entonces he almacenado 4 valores en una misma variable. Si yo quisiera acceder a uno de estos valores, lo que tú tienes que entender es que estos se guardan, pero si tú quisieras recuperar alguno de estos valores, lo que tú tienes que saber es que a la hora de guardarse se le asigna un índice. Cada uno de estos números que hemos colocado acá tienen un índice. Este tiene el índice 0, este el índice 1, 2 y 3. Por ejemplo, si quisiera acceder a este valor, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá un hecho, voy a llamar a mi variable array y voy a decirle que quiero que me traiga el elemento cuyo índice es 3. Si ahora venimos acá y actualizamos, me sale el valor de 20. Ahora, tengan mucho cuidado que si ustedes colocan como índice un valor que no existe acá, por ejemplo, el valor 4 no existe, lo que va a ocurrir es que me va a dar un error. Actualizamos y vemos que me da un error. Me indica que el índice 4 no existe en ese array. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo quiero agregar un nuevo elemento a este array? Por ejemplo, vamos a dejarlo acá en el índice 4, pero vamos a agregar un nuevo índice. Si quiero agregar un nuevo elemento a este array, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Llamar al array, pero colocándole lo siguiente, esto de acá, y dentro vamos a colocar el índice 4. Y vamos a decirle que el índice 4, su valor se trata de 17, por ejemplo. Si hacemos eso, y ahora nos vamos nuevamente a nuestro navegador y actualizamos, me sale que el índice 4 del array es 17, que es el elemento que agregamos hace un momento. Ahora, PHP es lo suficientemente inteligente y no necesitaríamos ponerle el índice que le queremos asignar, y lo que va a hacer PHP es deducir que el índice que sigue de aquí es el índice 4 y por lo tanto es a ese índice al cual se le va a dar al valor número 17. Si ahora venimos y actualizamos, vemos el siguiente resultado. Y visto de esa manera, nosotros si quisiéramos podríamos definir el mismo array, pero haciendo lo siguiente. Vamos a pegar 4 veces más y acá colocamos 10, 13, 15, 20 y 17. Al llenarlo de esta manera, lo que estamos haciendo es crear un array que tenga todos estos elementos, y al final claro el 17, y de igual manera se va a respetar. Este es el índice 0, el de acá el índice 1, el de acá el índice 2, 3 y 4. Ahora, a diferencia de otros lenguajes de programación, PHP nos permite almacenar en nuestros arrays distintos tipos de datos. Podemos almacenar datos de tipo numérico, datos de tipo booleano, datos de tipo string, sin ningún problema. Por ejemplo, acá yo podría almacenar el valor de Víctor y acá yo podría almacenar el valor de false. Y no va a haber ningún problema. Yo podría acceder al índice 0 y lo que va a hacer es que me va a retornar el valor de 10
y podría luego pedir el valor del índice 1 y me va a retornar la cadena. PHP nos permite almacenar distintos tipos de datos dentro del mismo array. Otra de las peculiaridades de PHP es que nos permite utilizar índices de tipo string dentro de nuestros arrays. ¿De qué manera? Por ejemplo, imaginemos que en un array yo quiero almacenar la información, los datos de alguna persona. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Podría colocar como índice el nombre y le asigno el valor de mi nombre. Puede que quiera almacenar el correo de la persona, entonces pondría como índice el email y le asigno el email de esta persona, victor@codersfree.com. También puede que quiera almacenar el correo, el celular de la persona, entonces pongo celular y le asigno un número. Entonces, ahora, si quisiera hacer referencia, por ejemplo, al nombre, acá para ser más descriptivos podría poner, por ejemplo, datos, y acá voy a hacer referencia al array datos. Y ahora, si por ejemplo quisiera recuperar el nombre de esta persona, ya no tendría que hacer referencia al índice numérico, sino haría referencia, por ejemplo, al índice nombre. Y ahora, si vengo acá, actualizo, aparece mi nombre. Si quisiera recuperar su correo, ya no haría referencia al índice nombre, sino que haría referencia al índice email. Y ahora vemos que me retorna el valor de mi correo. Esta forma de utilizar los índices no por número, sino por nombre, es muy útil cuando, por ejemplo, recuperamos información de nuestra base de datos, en donde en nuestra base de datos tiene cabeceras, por ejemplo, nombre, email, celular, y se nos va a hacer mucho más sencillo recuperar la información de la persona utilizando índices en forma de string que utilizar índices en forma de número y tener que estar contando en qué columna se encuentra dicha información. Y bueno, eso sería lo básico de los arrays. Este tipo de arrays se le conocen como arrays unidimensionales. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre los arrays multidimensionales. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo capítulo.